Hola amigos de la República, hoy estamos con Mauricio Zabaleta, él es politólogo y ha sido coordinador general del Lugar de la Memoria. Con él vamos a conversar un poco sobre la actualidad en el Perú. Bienvenido Mauricio, gracias por aceptar la entrevista. Un gusto, Enrique, estar contigo. ¿Considera que las circunstancias actuales permitirán que tanto el gobierno como el Congreso concluyan sus respectivos mandatos? Restan casi 3 años. La idea que uno tiene, por lo menos de lo que se observa, es que tienen toda la intención de mantenerse en sus puestos. ¿Usted cómo observa esta situación, Mauricio? Sí, yo diría que no habría nada, al menos de lo que hemos visto en los últimos meses, que pueda cambiar el status quo. Y creo que eso se va a mantener, incluso en el hipotético caso de que existan escándalos vinculados a la presidencia, que ya han habido algunos, Varios. sobre los cuales el Congreso no ha pedido respuestas. Y por parte de los congresistas también tienen problemas y cuestionamientos. Y claro, todo el mundo se beneficia de este pacto de no agresión. Entonces no veo por qué o en qué condiciones o en qué circunstancias futuras ese pacto cambie. Porque la idea es básicamente, creo, dos. Una, mantengamos nuestros cargos y nuestros puestos sobre la idea además de que ninguno, ni la presidenta, ni los congresistas van a poder ser reelectos, o sea, no tienen ahí, digamos, un incentivo electoral inmediato para escuchar a la ciudadanía. Y dos, y me parece importante, que es un pacto de impunidad, ¿no? Un pacto de impunidad que involucra a las más de 50 muertes durante la conflictividad de diciembre y enero pasado, y además también los procesos en los cuales están involucrados los congresistas. Entonces me parece que sobre la base de ese acuerdo, ¿no? Ese pacto de no agresión, lo que les conviene a todos los involucrados es mantener el status quo. A pesar de su debilidad, porque son Congreso y Ejecutivo y fuertemente rechazados por la población. Cuando yo le he hecho esta pregunta alguna vez a otras personas, ellos me han dicho, con ese estado de debilidad es muy difícil pensar en que se pueda mantener 3 años. ¿Usted Sí, qué me y diría? estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero hay que agregar, creo, una variable a la ecuación, que es que la ciudadanía también es débil. Mm. En ese sentido, grupos de presión, protesta, podrían forzar a que el Congreso y la presidencia también reaccionen. Pero hemos visto cierta movilización, la movilización fue muy intensa en diciembre y en enero, Pero pero de era ahí una se cayó, ¿no? movilización y de ahí descendido, ¿no? De alguna manera, yo lo que le decía a algunos amigos desde una perspectiva más ciudadana, ¿no? El tema es que ellos ganaron en enero, ¿no? El pacto corrupto, si se quiere, o el pacto de impunidad ganó. Y no veo cómo una sociedad civil tan debilitada como la peruana, donde además hay elementos que hay que tener en cuenta. Castillo rompió el pacto antifujimorista, que era un pacto, creo yo, entre ciertos sectores de clase media y un sector más popular, para ponerlo en términos fáciles, ¿no? Ese pacto se rompió con Castillo, y cuando sale luego de su intento de golpe de Estado, y se moviliza gente, un sector, creo yo, minoritario pidiendo su restitución, pero un sector mayoritario pidiendo nuevas elecciones. Bueno, en ese grupo de protesta era básicamente la población más vulnerable, más pobre, con mayores carencias. Era importante también agregar esa ecuación, digamos, también la clase media limeña, gente con más capacidad de voz. O sea, no quiero que esto suene. Pero que decidió no salir, eso es un poco lo que me está planteando. Decidió no salir. Claro, decidió no salir porque creo que el miedo era de que se restituya a Castillo, con lo que no estaban de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero después de 50 muertos me parece que había que decir algo, y no hubo movilización por parte de estos sectores. Entonces, un poco lo que me está planteando es que lo que hubiese podido ser hace algunos años una movilización masiva de clases eh, que incluyera las Una clases coalición. medias, una coalición, se terminó quebrando debido a la presencia y acciones de Castillo durante el periodo en el que fue presidente. Eso es un poco lo que me está sugiriendo. Sí, y es una enorme paradoja, ¿no? Quien finalmente terminó destruyendo el antifujimorismo, y claro, tiene ese nombre, pero es lo que representaba, digamos, ciertos valores más democráticos,
pues fue Pedro Castillo, no fue Keiko Fujimori. Keiko Fujimori más bien ha animado siempre el antifujimorismo, ¿no? E incluso podríamos poner a personas como Manuel Merino, ¿no? Ah, Eran enemigos perfectos que permitían que estos grupos se movilizaran. Llegó Pedro Castillo y quebró esa alianza, ¿no? Esa alianza tácita, ¿no? Informal, ujú. pero una alianza que ha sido importante en los últimos 15 años en la política peruana. Si usted no ve cambios en el status quo de acá, por lo menos hasta julio de 2026, que habrá, en teoría, habrá obligatoriamente un cambio de autoridades. Ah, ¿Cómo visora entonces estos 3 años que vienen? Más o menos a la misma tónica. Una coalición autoritaria que desoye las exigencias de los ciudadanos y que se mantiene en el poder eh, gracias a este pacto de complicidad. ¿Correcto? Es en el mejor de los casos. Mm. Y en En el el peor, sentido de, y suena terrible lo que estoy diciendo, pero en el mejor de los casos lo que vamos a tener es más de lo mismo. esta Es decir, estabilidad que se construyó literalmente a sangre y fuego. ¿Sí? exacto, sí, de la coalición de la impunidad, ¿no? Y creo yo de la corrupción, porque el Congreso básicamente está haciendo lo que quiere, Ujú. y había dos frenos antes para el Congreso. Uno eran las Cortes, que digamos, el Poder Judicial paró varios procesos, El Tribunal Constitucional y, también en su momento. y ahora el propio Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso, lo que ha dicho es, no, el Congreso está más allá del control judicial. Ha Eso cambiado. es algo que, digamos, es un cambio importante, ¿no? Y Mm. segundo cambio importante, siempre los ejecutivos han sido un contrapeso técnico y creo que también democrático, también diría eso, pero sobre todo técnico hacia las iniciativas del Congreso, ¿no? Y lo que estamos viendo más bien es un ejecutivo que básicamente es dejar pasar, ¿no? Lo que quiere el Congreso porque no se quieren pelear con ellos, ¿no? Habrán algunas discrepancias menores, pero el Congreso puede actuar básicamente con libertad. Y eso incluye la oportunidad, por supuesto, para corrupción, para leyes con nombre propio, etcétera, ¿no? Como lo hemos visto en el caso del propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, ¿no? Una ley por la que él vota que es Que luego lo beneficiario directo. utiliza para su propio beneficio. Es en el mejor de Exactamente. los casos, digamos. Es en el mejor de los El- casos. y en En el el... peor de los casos, en el peor de los casos, es eso más, ¿no? Y yo diría que el intento exitoso de controlar los poderes electorales. Es decir, Van por ello, el, claramente, ¿no? claro, eso es lo que quieren, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿no? Entonces, es algo que está involucrado con el siguiente año, que es la Comisión para establecer la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cosa que es algo importante y que tienen puesto digamos, la mira ahí, y esto es algo que quieren hacer, ¿no? Que los presidentes, los jefes de las entidades electorales puedan ser punibles políticamente. Entonces, yo creo que si tienen éxito en eso, en tomar la Junta Nacional de Justicia y a un paso de los organismos electorales, pues en el peor de los casos estaríamos frente a unas siguientes elecciones en 2026 que no serían, no sé si libres, pero seguramente no justas, ¿no? He escuchado ya a algunas personas sostener que nuestro sistema de representación está en franca crisis, franco retroceso, etcétera. Yo sé que siempre se ha hablado de la crisis de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un diagnóstico viejo. Pero lo que argumentan es que la situación de ahora es como que ya vuelve a la situación irreversible. ¿Usted qué dice? Bueno, y creo, lamento tener una nota tan pesimista en general, pero sí, efectivamente, lo que estamos viendo nosotros es una degradación de una degradación. Yo lo que creo es de que durante los 15 años de democracia, por supuesto imperfecta, pero más o menos estable, o sea, entre el gobierno de Toledo el año 2002 y el fin del gobierno de Humala el año 2016, pues tenías partidos muy débiles, pero tenías al menos ciertos políticos con recorrido que estaban en el Parlamento, no eran la mayoría, nunca han sido la mayoría, pero hacían la diferencia. Mm.
Creo que además, en términos no solamente de la representación parlamentaria, sino también quienes ejercían los más altos cargos en el Estado, había cierto decoro, digamos, o interés en poner a alguien más o menos competente, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado y lo que estamos viendo es básicamente una reversión de la democracia, algo que no sabemos muy bien, ha habido mucho debate sobre cómo nombrar esto, pero para que exista democracia, los políticos tienen que estar interesados en mantenerla. Y yo lo que veo en este Parlamento es que ese no es el interés. No es el interés en mantener el régimen democrático, y eso quiere decir básicamente mantener la división de poderes, por ejemplo, por supuesto, rendir cuentas a tus electores, ¿no? Es increíble que hayan muerto tantas personas como las que murieron, no solamente por el hecho terrible de los asesinatos, sino que además no pasó nada. No pasó nada en términos políticos. No, Nadie literalmente renunció. murieron 40 personas por arma de fuego y las cosas siguen igualitas. Es impresionante Claro, realmente. y la respuesta además ha sido terrible, es, bueno, que se investigue. Bueno, que se investigue, está bien que se investigue, nadie dice que no se investigue, eso es lo que queremos, pero tiene que haber una respuesta política a eso, ¿no? Y tienen que haber consecuencias políticas de eso. Eso uno, ¿no? Entonces no hay interés en eso. Y tampoco creo que hay interés en legislar en favor de políticas o de legislación futura que establezca, no sé, por ejemplo, la reforma del sistema de salud después de COVID-19, ¿no? Hemos pasado una emergencia terrible que se llevó a más de 200.000 peruanos, pero no estamos debatiendo sobre eso. O sobre la reforma del sistema previsional, qué sé yo, realmente hablar sobre elementos que importan para la vida cotidiana de los peruanos y las peruanas. Eso no se está hablando. Y eso es porque ya no hay partidos, tampoco hay políticos de trayectoria, y lo que tenemos es, básicamente, creo yo, oportunistas. Y esos oportunistas no están interesados en eso, o sea, en los elementos que yo mencionaba hace un minuto, sino están interesados en obtener beneficios personales. Y claro, eso se agrava, creo yo, en la medida de que nadie tiene que ir a pedir el voto inmediatamente, ¿no? Es algo que no está necesariamente causado por la ausencia de reelección inmediata, pero es algo que lo agrava, ¿no? Entonces, si es que ya eres un político indisciplinado, sin mucho compromiso con la política y que te ganaste el cachito un poco de entrar al Parlamento, lo que haces es aprovechar eso en tu beneficio personal y además luego ya dices, bueno, adiós, porque no tienes que ir a tus electores a pedir el voto nuevamente. Claro. Entonces sí creo que es consecuencia de una degradación que es muy difícil de salir. Ese es un poco el problema, que uno tampoco ve, porque claro, creo que en el diagnóstico, con matices, por supuesto, algunos son menos pesimistas, otros son más pesimistas, ah, pero creo que básicamente el diagnóstico puede ser similar. Sin embargo, cuando uno plantea la pregunta de, ok, estamos en este punto posiblemente de no retorno, ¿cómo hacemos para un poco para empezar a tratar de sacar la nariz del agua? Y la sensación que uno tiene cuando recoge este tipo de preguntas es que nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Me imagino que usted tampoco. No sé bien. Tengo algunas ideas. En realidad, lo primero que yo diría es que hay que, y otra vez, contribuye a esta nota pesimista, pero lo que podemos hacer cambiando las normas es muy limitado, Mm. ¿no? Hay que partir de eso. Venimos tratando de fortalecer nuestros partidos, tener un mejor sistema representativo desde hace 20 años, y creo que podemos decir con seguridad de que el sistema era mejor hace 20 años, o digamos, la fortaleza de los agentes y la representatividad Claramente era de lo mejor que hay hace 20 ahora, sí, años, tal cual, tal cual. De acuerdo, claro, que ahora, de ¿no? acuerdo, de acuerdo. Eso uno, ¿no? Y dos, creo que, voy a decir cosas impopulares, es necesario que los congresistas se puedan reelegir y Mm. conservar a aquellos pocos políticos que están haciendo bien su chamba. No son muchos, yo creo que, por ejemplo, en este Congreso son menos de 10 Pero que son de están. diferentes tendencias políticas. ¿Sabes? Hay gente con la que yo, en términos ideológicos o programáticos, estoy muy en desacuerdo, pero digo, ¿sabes? Que creo que esta persona es una buena representante. Eh, Esos existen. El tema es que los vamos a perder el 2026.
Y yo lo que temo es que se reduzca ese número, ¿no? Que el 2026 haya menos de 10, o no sé, tal vez ahora hay menos de 10, pero que ese número de buenos parlamentarios, buenos representantes que sí tienen interés, se reduzca aún más. Y es porque hemos creado un sistema de autoselección negativa en el cual justamente la gente con más intención extractivista quiere ingresar a ser político. Entonces yo diría, uno, reelección inmediata. Sé que es muy impopular, pero creo que es algo que podría ayudar algo. No va a cambiar la situación, no la va a cambiar además de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Y otro elemento importante es parte de los partidos, digamos, parte de la chamba de los partidos es formar políticos, ¿no? O gente con interés en lo público, con interés en hacer política, compromiso en hacer política, de formarlos y seleccionar y decir, entre estos cuadros vamos a presentar a tales personas, ¿no? Para las elecciones generales. Eso es parte de la chamba de los partidos en todo el mundo. No tenemos eso nosotros, ¿no? Incluso, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien como eh, Darwin Espinosa, Darwin es alguien de partido, ¿no? Ha sido secretario general de Juventudes de Acción Popular, está en el partido del 2004. Pero eso a mí me da cuenta de que el partido básicamente importa poco. Y ahora se quejan, dicen, no, son infiltrados. ¿Cómo puede ser infiltrado si has sido tu secretario general de Juventud? ¿No te diste cuenta? Mm. ¿No? Entonces, eso a mí es un indicador de que no están haciendo su chamba. Yo lo que diría es, bueno, pensemos en asociaciones de la sociedad civil, y esto existe en otras partes, ¿no? Que seleccione, que tal vez gente postule, personas interesadas en hacer política y que necesitan dos cosas. Una es recursos, que es importantísimo, ¿no? Porque uno para hacer campaña, así haya hecho campaña para política universitaria, sabe que necesitas recursos, Sí, necesitas claro, gente. aunque sea para la pancarta, por supuesto. Exactamente. Y necesitas además formación, ¿no? Es una formación que se aprende muchas veces en la cancha, pero sí necesitas otros elementos. Entonces, debería haber convocatorias abiertas que además tengan en cuenta gente muy diversa, ¿no? No solamente aquellos que fueron, no sé, a la Universidad Católica, ¿no? Mm. Sino gente muy diversa que pueda ser auspiciado por ellos y que sea de manera transparente, ¿no? Podría ser, eso sería una especie de sustituto. Algo así se me ocurre que podría ayudar en el objetivo mediano, no integral, pero que creo que puede ayudar de el 2026, si ahora tenemos 10, bueno, metamos 15 buenos, independientemente si sean de izquierda o derecha. Y el siguiente de repente metemos 20. Yo iría a ese tipo de objetivo menos de Senado, primarias abiertas, ¿no? Una transformación que yo creo que no es factible, básicamente porque son unos políticos Algo más modesto, correcto. algo más modesto, pero que creo que se puede hacer. Yo diría que va por ahí. Y finalmente, y aquí voy a parecer un politólogo poco serio, pero creo que hay elementos hasta de suerte, ¿no? Si por ejemplo, se elige un presidente medianamente competente, las cosas podrían cambiar, ¿no? Por ejemplo, este, Francisco Sagasti hizo un gobierno más o menos bueno en 8 meses Para lo que se le y fue pedía, que era una cuestión del básicamente, azar, ¿no? claro, básicamente que eran elecciones y vacunas, ¿no? Digamos, su plan de Exacto, gobierno era ¿no? muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, exactamente. Estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Pero fue una cuestión del azar, Mm. ¿no? Entonces, y hasta diría que Pedro Castillo fue incluso una cuestión casi azarosa, ¿no? Haber sido otro, ¿no? O sea, si las curvas, las olas de la elección pasada en un periodo de pandemia, ¿no? O sea, parece un poco el juego de la silla, ¿no? Entonces, quien justo estaba ahí cuando paró la música se sentó. Matizaría eso, ya, porque sí hay elementos estructurales, pero a mi punto es que Pedro Castillo podría haber sido como podría haber sido otro, Mm. o otra, Sí, ¿no? sí. Y esto, bueno, fue un elemento también de muy mala suerte, o sea, tener a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori en una segunda vuelta también tiene un elemento de fortuito, negativo, que espero no tengamos en las siguientes elecciones, ¿no? Hemos estado un poco salados. Es un poco. La, Que hay un elemento aleatorio,
que nos ha perjudicado, sí. Ujú. Y la última consulta, usted ha sido director, coordinador general del Guardia de la Memoria, esté muy relacionado con estos temas, etcétera. Ah, ¿Qué piensa que puede ocurrir con el tejido social peruano, con la sociedad peruana, un poco a partir de lo que ocurrió en diciembre y enero? Ah, ¿Qué hemos perdido como sociedad luego de esos trágicos episodios, Mauricio? Mira, yo diría que hemos perdido dos cosas, ¿no? Una democracia, y eso lo vi en la marcha del 19, que habían algunas personas que creo yo con bastante sapiencia tenían carteles que decían la democracia no mata, Mm. ¿no? Y es cierto, las democracias no matan a sus ciudadanos, la fuerza pública no dispara contra sus propios ciudadanos, solo se dispara en dos contextos, conflicto internacional o conflicto armado interno, ¿no? Y esas características, obviamente, ninguna de esos dos supuestos se cumplen en el caso de enero y diciembre del 2022. Entonces yo creo que ahí hay algo que se ha quebrado, ¿no? Porque incluso en escenarios de protesta donde hubo muertos y menos muertos, porque sí creo que el volumen de muertos importa en el sentido de que no solamente pasó lo de Ayacucho, ¿no? Sino semanas después pasa Juliaca. Entonces Juliaca. no puedes decir que fue un accidente sobre la cual las autoridades políticas no estaban al tanto, No, no, ¿no? tuvieron la Entonces, oportunidad de rectificar y no rectificaron. no rectificaron, ¿no? Entonces, la gravedad de los hechos es enorme. Y entonces creo que algo se ha quebrado y sobre todo que nadie ha respondido, ¿no? Es algo que es impune, ¿no? Bueno, las investigaciones siguen, sabemos que la justicia en Perú es lenta, perdón, creo yo, de manera bastante insatisfactoria. Eh, Eso uno. Y dos, a mí lo que me ha sorprendido mucho es cómo desde la propia presidencia o desde los más altos cargos del Poder Ejecutivo se ha básicamente terruqueado, ¿no? Eso es algo que no habíamos visto antes. Tal vez algo cercano sucedió durante el Baguazo en relación al gobierno aprista, ¿no? Desde otra clave, ¿no? Desde la civilización, el salvajismo, Claro, un no fue nivel un así. terruqueo, digamos, comunista, senderista, No sino, fue, no fue ese tipo, no fue el terruqueo clásico, ¿no? Fue claro, una pero terruqueo también, civilizatorio. pero también, claro, un terruqueo civilizatorio, era mirar al otro como un extraño, ¿no? Claro, como un incivilizado, como un salvaje, ¿no? Pero lo que vimos en enero, sobre todo, fue un terruqueo abierto, ¿no? Por parte de la propia presidenta y el premier. Y eso es algo que no Y habíamos visto antes, ¿no? un discurso que además, y esto ya lo digo como periodista, que los medios también recogieron, ¿no? De una manera bastante responsable, eso también. Sí, totalmente, ¿no? Y es algo que sorprendió mucho. A mí me sorprendió mucho el nivel, digamos, que siempre haya gente algunos políticos o gente en Twitter que use esa carta, bueno, va y venga, pero que sea desde la Máxima autoridad del prensa más Estado, institucional, ¿no? la La prensa prensa. más importante, que sea desde el seno del Poder Ejecutivo, sí, sí creo que es algo que ha cruzado también una línea que antes no se había cruzado. Mauricio Zabaleta ha estado con nosotros. Muchas gracias, Mauricio, por tus reflexiones. Estoy seguro que quienes vean el video van a saber apreciarlas bastante. Ha sido un gusto estar contigo, Enrique. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.